Qué bueno que la palabra de Dios son hechos, son acciones, no solamente son palabras, ideas, filosofías, argumentos, ¿verdad? Mitos. No, son hechos reales, contundentes. Ayer estaba viendo en YouTube donde una muchacha, siempre estos hermanos que están predicando algo, qué bueno que están preparados para responder, porque hay mucha gente grosera, mucha gente rebelde, mucha gente opositora. Y le dice una muchacha al predicador, dice, no, que los cristianos esto, que los cristianos lo otro, y cómo sé yo que eso es verdad y que eso que el otro. Le dijo, mira, por todo lo mal que hablas de los cristianos cuando hay un desastre, un tornado, un huracán, un desastre así, ¿verdad? Geofísico, los primeros que están ahí son los cristianos. Es la iglesia del Señor. Y es verdad, hermanos. Es verdad, la iglesia del Señor es lo primero que va. ¿Sabe usted que cuando eso sucede, muchos países prometen, vamos a dar tanto y no dan? No dan, ¿verdad? Pero los cristianos, hermanos, como la asociación de Billy Graham, ahora su hijo está encargado, y otros más, hermanos, la gente los critica porque recaudan mucho dinero, pero ese dinero no lo guardan ellos para sí mismos, lo dan, sirven, contribuyen al bienestar, ¿verdad? De beneficencia a la gente. Entonces, hermanos, eso muestra ¿qué? Acción, ¿verdad? Y eso es lo que es el evangelio. Muchos ahora que niegan el poder de Dios, y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que el poder más grande es la palabra, y sí lo es, pero el poder de Dios también se exterioriza o se manifiesta en sanidades, en milagros, ¿verdad? Estupendos, en cosas, hermanos, que son visibles y que son tocables, ¿verdad? Y niegan que hoy en día existe los milagros o las sanidades o cosas de esas. No sé, hermanos, cómo esa gente, ese es otro grupo de religiosos evangélicos, porque dicen que si nosotros profetizamos o nosotros hacemos milagros o si hay sanidades a través de nuestras manos, de esos son los que Cristo habló cuando dijo, en aquel día muchos me dirán, no hicimos milagros en tu nombre y esto y lo otro, echamos fuera demonios. Entonces nosotros somos ese grupo que vamos de clavado al infierno para ellos, solamente porque los enfermos sanan, solamente, ¿verdad? Porque hay milagros, solamente, no porque andemos en drogas, asaltando, robando, violando, no, sino porque creemos en los milagros, creemos, ¿verdad?, que el poder de Dios es algo para el presente, para el día de hoy. Que Dios no está muerto, ni está paralítico, ni está mudo, Él habla, Él se activa, Él trabaja, gloria al nombre del Señor. Él no está ciego, ve, no está sordo, oye las oraciones, ve la necesidad, ve las circunstancias, no dan gloria a Dios por ello. Sí, hermanos, aleluya. Estaba también leyendo de antes, ¿verdad? Para que ustedes, su mente corra, ¿verdad? En quién es Dios y cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Aunque no le vemos, no le palpamos, y alguien dirá, Dios no está haciendo nada, está haciendo mucho, que no lo comprendamos, es otra cosa. Pero para aquellos que dicen que no hay Dios, hermano, por ejemplo, en el Brasil hubo una parada, allá cada año hay parade que le llaman paradas, ¿verdad? Festividades muy exóticas, muy diabólicas, muy perversas. Recuerdo que un hermano misionero, ya falleció él, pero me dice que fueron al Brasil en una de esas fiestas, nada más para ver, para conocer, para... ¿Qué hay? Dice, hermano, tuvimos que salirnos de allí. Era tanta perversión, tanto pecado. La cuestión que están, hermano, burlándose de Cristo. Está uno que la hace de Cristo, ¿verdad? Y está otro con cuernos, vestido de rojo, y trae como una lanza, como una, ¿verdad?, para clavar a Jesús, y están haciendo burla de Cristo. Pues, hermano, enseguida de eso, no sé si el día siguiente o a la semana,
había una catedral grande allí, ¿verdad? Con una, no sé cómo le llaman en inglés, ¿verdad? Pero es como una torre, ¿verdad? La parte más cumbre que resalta sobre el templo. Hermanos, un rayo cayó y quemó el edificio. ¿No hay Dios? Estaba escuchando el testimonio de otro, no sé si han oído el de Jake Paul. Jake Paul es uno que pelea en el UFC, ¿verdad? Una combinación que él hace de boxeo y de patadas y de mordidas y picar ojos y lo que sea, ¿verdad? Tirar cabello, etcétera. Y este se burló de Dios. Se burló. Pues dice él mismo confiesa, dice, oye, por no sé si 2 o 3 semanas, dice, ya me moría. La siguiente pelea que tuvo después de eso, él era campeón. No era un cualquiera, era un campeón en ese deporte. Y peleó con otro, pues le ganaron, perdió la pelea. Ese fue el primer fracaso. El segundo le dio, hermanos, envenenamiento del estómago, food poisoning. Y estaba en otro país, en el hotel, ya se moría. Y luego dice, me sucedieron cosas increíbles. Dice, ya no vuelvo yo a burlarme de Dios. Otras jóvenes o jóvenes, muchachos y muchachas, se subieron al carro para ir a pasear, no sé a dónde, ¿verdad? Pero la madre de la muchacha, la última que recogieron, le dijo a su hija, hija, Dios vaya con ustedes, cuídense, protéjanse. Y digo la muchacha burlona, digo, pues tendrá que irse en la cajuela, porque aquí no hay lugar para Dios. Esa noche se estrelló el carro con un semi-trailer, con un furgón grande. Se mataron todos. Nadie sobrevivió. La cajuela quedó intacta. Fue la parte frontal del carro que se despedazó. La cajuela no se hizo nada. Había varias cajas de huevos allí. No se quebró un huevo. Aleluya, gloria a Dios. Si Dios no puede hablar claramente, hermanos, si ya es asunto de la persona. Dios es real. Y a ese Dios servimos. Amén. Y a ese Dios predicamos y testificamos de Él, porque nosotros no solamente lo leemos aquí, lo hemos experimentado. Primero en la transformación de nuestra vida, la regeneración de nuestro hombre, ¿verdad? Nuestro hombre interior. Cambió la actitud, cambió la conducta, cambiaron las reacciones de nuestra conducta. En fin, hermanos, somos una nueva criatura. Dicen gloria a Dios, hermanos. Por eso que a veces el mundo dice, no, los cristianos no pelean, los aleluyas no pelean. Pues no te agarres con un aleluya que está poco crudo, porque ese sí te va a dar. Eso sí, a un pastor lo estaba golpeando uno, burlándose de él. Y el hombre era poquito más bajito que yo, no era, pero era de hueso grande y había practicado un poco el box. No, y los hermanos le dijeron, ¿y qué se va a dejar? Porque aquel lo estaba cacheteando y golpeando. Nada más hizo así, hermano, así, le dio una quijada y al suelo. No es que no pueda pelear, no es que no pueda, es que no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero ofender a Dios. A ti no te tengo miedo, tú no eres el problema. El problema son las consecuencias con Dios primeramente. Y antes no me importaban las consecuencias de mis acciones, ahora sí me cuesta. Ahora sí me importa. ¿Por qué? Porque como decía el hermano del trabajo, ¿verdad? Si no trabajo, pues me quitan todo, ¿verdad? Y si yo voy a la cárcel, pues la misma cosa sucede. Pero Dios nos guarda, hermano. Esas son las acciones, los hechos de Dios en nuestras vidas, hermanos. Que Dios nos ha transformado, nos ha regenerado, nos ha cambiado. Aleluya, denle gloria al Señor. Bueno, pudiera contarles muchas cosas de estas, pero tenemos que entrar a la palabra. Aleluya. Estamos en el capítulo 19, versículo 8. Aleluya. Y estamos hablando de la vida de Pablo y su ministerio. Y les dije el otro día que hay un paralelo, yo veo un paralelo en la vida y ministerio de Pablo, más bien en su ministerio, y en el ministerio de Cristo Jesús.
va, hermanos, hundiéndose, metiéndose más en el ministerio, más consagración, más dedicación, más trabajo, más ganar almas, más milagros, más obras estupendas, ¿verdad? Etcétera, más lugares que visitar, más iglesias que establecer, más confirmación de los creyentes, más preparación para jóvenes, ¿verdad? Como Timoteo, como Tito y otros que van a suceder al apóstol cuando ya el Señor se lo lleve. Pablo está consagrado de lleno, hermanos, al ministerio. Pero hay un crescendo en cuanto a su ministerio, porque a medida que él va avanzando y progresando y ganando alma, se duplica o triplica o cuadruplica la persecución, la oposición de Satanás. La guerra espiritual se hace aún más fuerte y más fuerte, hasta que llega a su clímax. Ok, estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, y está él confirmando a las iglesias, enseñándoles, tratando de cultivar su fe, de elevar el conocimiento de ellos, de formar el carácter de los cristianos, porque sabe que así como él sufre penalidades, ellos también la van a sufrir. El enemigo no va a descansar. Y déjeme decirle, ahorita aquí estamos muy tranquilos, hermano. Estamos muy en paz. La ley nos ampara, nos protege. Pero esto no va a durar siempre. Aquí, váyase a Canadá, al norte. A los pastores los están echando en la cárcel. Predica contra la homosexualidad, contra el aborto, al bote vas. Aleluya. No quería darte la vacuna del COVID, no quería usar máscara a la cárcel. Algunos perdieron sus trabajos, en fin, aquí hubo demandas y se contrarrestó eso un tanto. Pero ve a Australia, ve a estos países que fueron evangelizados en un tiempo, ve a Europa, que experimentó grandes avivamientos en el pasado y tuvo grandes evangelistas, pastores, maestros, gente muy capacitada, hermanos, y ahorita están abrazando a Islam, abriendo las puertas, la ceguera espiritual, abriendo, hermano Jauregui, que usted no es partidario de eso. No soy partidario, I'm sorry. Tú quieres establecer la ley Sharia, tú quieres adorar a Mahoma, tú quieres seguir con el paganismo. Yo no te quiero en mi país, en mi estado, no, si aceptas a Cristo, sí, pero si quieres establecer eso, y lo van a hacer, óigame bien. Aleluya. Lo van a hacer, hermanos. Yo sé lo que estoy hablando, no le estoy adivinando. Lo van a hacer aquí y en otros lugares, porque el mal siempre entra muy subrepticiamente, ¿verdad? Pero luego explota como el submarino cuando ya vienes a ver y ya es muy tarde. Y es lo que está pasando. Por eso nosotros tenemos que estar fuertes, firmes en la palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice el versículo 8, capítulo 19: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, con énfasis, con dedicación, con convicción, por espacio de 3 meses. Continuamente, una campaña, ¿verdad? De 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mire, el reino de Dios, hermano, para usted convencer tiene que discutir. No tiene que enojarse, no tiene que maldecir, no. Tiene que dialogar. ¿Ok? Pero usted tiene que hablar. Y si te ofendes, pues lo siento, hermano, déjate de ser un niño de 3 años. Que por todo lloras, crece, sé maduro. Aleluya, gloria a Dios. Yo no tengo mucho respeto, hermano, para esa gente que se endemonia por nada, por palabras. ¿Ok? Hay que tener madurez de carácter. Pablo, hermanos, con denuedo está discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
El reino de Dios, ¿de qué se compone, hermanos? Cristo vino y predicó el reino de los cielos. También Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Estaban hablando del reino mesiánico que Cristo, en el cual Cristo viene y establece su reino terrenal. Es lo que los antiguos creían, que iba a venir el Mesías, el ungido de Dios, iba a establecer un reino terrenal, iba a derrocar el imperio romano y todos otros imperios, y el reino de Cristo se iba a establecer sobre la tierra. Y Jesús habla bastante de ello. El pueblo no le recibió a él, no recibió a Cristo, no recibió al Espíritu Santo, no recibió la palabra, no recibió a Juan el Bautista, y su mensaje, aquello fue pospuesto hasta más allá. Pero el reino de Dios, hermano, encierra también la iglesia. Que el evangelio llegue aún a los que no creen en Cristo Jesús, que no son judíos, que somos gentiles. ¿Ok? Amén. Y si usted es gentil, no trate de ser judío, porque no va a cambiar su color, ni sus costumbres, ni nada. Yo he ido a alguna que otra conferencia así que dan los hermanos mesiánicos, y Dios les bendiga y todo. Pero hay ahí hispanos, oiga, que se ponen la gorra y que se ponen una especie de toga, ¿verdad? Y ya se creen judíos. Eres indito, pata rajada, como quieras, hermano. Déjate de esas cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo. Primero se endurece para no creer. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, ¿verdad?, que el que está en la tiniebla no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean redargüidas. ¿Por qué cree que usted que hay intelectuales muy eminentes, muy conocedores, muy informados? Le hablan de ciencia que, olvídese, lo dejan a uno, como dijo uno, perplejo y atónito, asombrado. Pero ¿qué pasa, hermanos? Se endurecen su corazón. Y no es asunto como los que los han entrevistado, cristianos, también catedráticos, maestros muy capacitados, que han hablado, que han dialogado públicamente con ellos, llegan a la conclusión que no es asunto de la mente, es asunto del corazón. No es que no entiendan, entendimiento hay. Entendimiento mental. No se les revela a Dios porque endurecen el corazón. No quieren. Y si no quieres comer, pues yo me como la comida. Ni quién te va a obligar. Y así está aquí en el caso de lo que dice la palabra. Pero endureciéndose algunos. Mire usted los dos grupos. Unos escuchando la palabra por 3 meses, siendo edificados, siendo construidos espiritualmente, creciendo en carácter, en fe, en conocimiento. Pero otros se endurecen y no creen. Y luego, aparte de eso, maldicen el camino. ¿Qué camino? El camino del Señor. ¿Quién es el camino? Es Cristo. Amén. Esa es una expresión que se usa en el Nuevo Testamento. Antes, hermanos, de que se conociera la iglesia como se conoce ahora, ¿verdad? Con un nombre más adecuado, ¿verdad? Primero se les llamó cristianos, como una expresión despectiva a los creyentes. Ahora, ¿verdad?, se habla del camino, de la senda. Está hablando del conjunto de la doctrina, de la enseñanza, en términos seculares, de la filosofía religiosa que nosotros aceptamos, lo que creemos, maldiciendo el camino. Jesús dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Maldecían al camino, maldecían a Cristo Jesús. Aleluya. Maldicen la palabra, maldicen todo aquello que proviene de Dios, que es un don de Dios. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bueno, ojalá que no haya sido tan tirano como conocemos ahora
¿verdad? Esa palabra, pero tiene doble N, así que no se está refiriendo a eso, ¿verdad? Es un nombre, hermanos, propio. Pablo se aparta porque ya ha hecho todo lo que ha podido. Les digo lo que dice el libro de Proverbios. ¿Has visto terco en el camino? Más esperanza hay del necio que del terco. El terco no te va. Y yo he conocido aún muchos creyentes. Ay, hermanos, santo Dios, qué suerte he tenido yo, ¿verdad, hermano? Para conocer a esa gente. Y te persiguen. Y tercos, hermanos. Y toda la evidencia tú se las presentas, aún la evidencia bíblica, y no la aceptan. Déjalos. Pablo los dejó. Déjalos. Apártate de ellos. Ya hiciste lo que podías haber hecho. ¿Ok? Hay que saber cuándo seguir y cuándo parar. Cuando evangelizamos, cuando hablamos, testificamos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dios nos da sabiduría para eso. Aleluya. Amén. Separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. O sea, discutiendo quiere decir enseñando, hablando, instruyendo. Y así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aleluya. No todos creyeron, pero oyeron. Aleluya. Y habiendo oído, ya no hay excusa. Ya tú salvaste tu responsabilidad. Ya cumpliste. Es todo lo que el Señor te pide. Tú habla. Tú testifica. Enseña a los que puedas. Aleluya. ¿Hay alguna pregunta, mi hermano? Por favor, o comentario. Ayúdenme. Por favor, dicen. Por favor, por please y por favor. Gloria a Jesús. En serio, hermanos, ¿hay algún comentario? Pregunta. Pastor, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, hermano, ya que se presta la oportunidad y algunos no quieren aprovecharla, pues yo la voy a aprovechar, aunque me gustaría que también otros se levantaran sin pena, sin vergüenza y comentaran, hermano. Me llama la atención aquí que dice que Pablo entra en la sinagoga, y la sinagoga no eran de los gentiles, de los griegos, era de los judíos. La sinagoga se necesitaban 10 personas para poder abrir una sinagoga, y se le llamaba una casa de estudio donde estudiaban la Torá. Perdone, hermano, y esas 10 personas debían ser varones, ¿no? Exacto, sí, correcto. Sí. Porque entre los judíos no se acepta que una mujer sea líder. Tienen que ser varón, porque Adán fue formado primero y después la ayuda idónea, ¿verdad? Que se convirtió en Eva, ya sabes, ¿verdad? Bueno, regresamos entonces. La sinagoga era una casa de estudio donde se estudiaba la Torá. ¿Dónde se inventó la sinagoga? Allá en Babilonia, cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo, como el templo había sido destruido. Entonces ellos inventaron la sinagoga en Babilonia y se reunían ahí para estudiar la Torá, para estudiar la palabra de Dios. Es el equivalente ahora a un local como el que tenemos aquí de una iglesia. Entonces aquí, ¿verdad? Para nosotros, esta es una sinagoga, no de Satanás, es sinagoga de Cristo. Y Cristo iba a la sinagoga y iba también al templo, hermano. Entonces me llama mucho la atención porque dice que Pablo entró ahí en esa casa de estudio. Es raro, porque si él era un apóstol a los gentiles, ¿cuánto amaba a su pueblo, hermano? ¿Por qué tiene que meterse en una sinagoga, verdad, de los judíos? Si él es un apóstol a los gentiles. Pablo era muy intrépido, era, no sé, muy valiente. Él pensaba y creía primero en llevarle el mensaje a las ovejas perdidas de Israel, a los judíos primeramente. Pero dice que él habló con denuedo. O sea,
que él hablaba con una convicción total, con una seguridad, hermano, con una certeza, de tal manera que, como él dijo, lo que yo he creído lo comparto. Yo estoy seguro que lo que les estoy compartiendo es la verdad. Pero dice que habló palabras con convicción, con denuedo, con valentía, con seguridad, con certeza. Y sigue diciendo que por un espacio de 90 días, porque el calendario judío tiene 30 días, no es como el de nosotros. El calendario de los judíos, que es lunar. El calendario de nosotros los gentiles, ¿qué es? Solar. Y me llama más la atención aquí cuando dice que él estaba discutiendo, dijo el hermano. No todas las discusiones son malas, hermano. Hay crítica buena, hay discusión buena, pero ¿qué hacemos nosotros en esa discusión? Estamos refutando con la palabra de Dios los argumentos de la ciencia, los argumentos de los religiosos, ¿se entiende? O de los gnósticos o de los ateos, mediante palabra. Mire, el poder de la palabra. Necesitamos estar bien preparados con la palabra para discutir, usando la palabra como un arma para derribar los argumentos de aquellos, ¿verdad?, que creen que lo saben todo, lo pueden todo, pero en la realidad la palabra de Dios que es Cristo es poder de Dios para transformar, ¿verdad? No es malo discutir. El problema es que cuando no tenemos dominio propio y no se puede ganar unos argumentos, la gente que es inmadura se enoja. Y como no le puede ganar y es capaz de maldecirlo o aún de golpearlo, pero no eches las perlas ante los puercos, ni tampoco los santos lo des a los perros. Quiere decir que cuando una persona rechaza la palabra de Dios después de haberle explicado en detalle, pues es mejor, el sabio ve el mal, porque hay algunos que insisten y ahí los golpean y son capaces de matarlo, hermano, porque son personas que tienen demonios adentro y usted está peleando no con la persona, no está discutiendo con la persona, sino con los demonios que están adentro, amén. Y ellos tienen una sabiduría diabólica, satánica, los demonios y el diablo, pero la sabiduría de Dios es mayor y superior a la sabiduría del diablo y de los demonios. Y sigue diciendo que estuvo allí discutiendo y persuadiendo a la gente, en este caso los judíos que estaban ahí. También en la sinagoga había griegos, hermanos, prosélitos, paganos convertidos al judaísmo. Finalmente me llama la atención porque dice que él estaba discutiendo para persuadir. Se necesitan palabras para persuadir a alguien. Satanás en el huerto del Edén usó palabras y persuadió a Eva, la convenció y la llevó al pecado, ¿entiendes? Entonces la persuasión tiene que ver usando palabras para hacerte cambiar de creencia o de mente. Y en este caso vemos que Pablo, hermano, estaba haciendo su parte. Dice, hablando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Yo les he explicado a todos aquí, hermano, ¿cuántos se acuerdan cuáles son los 4 componentes del reino, hermano? Para que haya un reino se necesita que haya un rey. Y si Pablo estaba hablando del reino de Dios, estaba hablando del rey Jesucristo a los judíos. Ya vino ese reino que perdió Adán allá en el Edén. A través de Cristo vino a recuperarse ese reino, hermano. A través de la Biblia, todos los profetas y patriarcas hablaron de que iba a venir el rey Mesías para establecer su reino espiritual primero en la iglesia y finalmente un reino literal visible en el milenio. El primer componente o factor de un reino es necesario que haya ¿qué? Un rey. Rey. Segundo, reino. Es necesario que haya leyes. Las leyes del reino. ¿Cómo se va a gobernar ese reino si no hay leyes? Número 3. Para que se componga un reino se requiere que haya súbditos, ciudadanos que están sometidos a ese rey. Ahora, cuarto, ¿qué se necesita para que haya un reino? Un territorio. Escuche, hermano, cuando Cristo venga, que es el rey,
Él va a establecer su reino allá en Jerusalén, pero ¿qué va a ser las leyes de ese reino? La palabra de Dios. ¿Ok? Cuando Él venga, Él va a venir a reinar ¿con quién? Con su iglesia, que somos reyes y sacerdotes. Pero Él va a gobernar ¿sobre quiénes? Sobre súbditos. Esa gente que va a entrar en sus cuerpos naturales al milenio. Cristo no va a reinar sobre nosotros, va a reinar sobre ellos. Nosotros vamos a reinar con Él. No es lo mismo reinar con Cristo que Él reine en nosotros, ¿verdad? Es muy diferente. Finalmente se requiere que haya un ¿qué? Territorio. Y el territorio del reinado de Cristo en el milenio va a ser el mundo entero. La capital será Jerusalén. Él les está hablando del reino al pueblo judío porque se les hizo la promesa que vendría el rey Mesías y vendría a gobernar. Ahora ese reino ya está entre nosotros, dijo Jesús. Pero el reino ahora está en lo espiritual, no lo vemos. Porque ¿quién es tu rey, iglesia? Jesucristo. ¿Cuáles son las leyes de ese rey? Su palabra. ¿Cuál es el territorio de ese rey? Tu corazón y el mío. ¿Y quiénes son los súbditos? ¿Ah? Nosotros. Ahora sí Cristo está reinando sobre nosotros porque nos gobierna y nos está dirigiendo como iglesia. La iglesia es el reino espiritual de Cristo aquí en la tierra, pero ese reino se va a hacer visible cuando Él venga a establecerlo aquí en la tierra porque se lo prometió a los judíos, hermano. ¿Sí o no? Amén. Yo no recuerdo diga algo o grite o diga ay, pero es la realidad. Es interesante cómo Pablo está hablando de ese reino. Los 4 componentes de ese reino tenemos que entenderlo, hermano. Si Jesús es tu rey, hay que obedecer sus leyes. Aleluya. Si Jesús es tu rey, el territorio donde Él gobierna es tu corazón porque ya lo recibiste como Salvador y Rey y Señor, ¿sí o no? Amén. Si Jesucristo es tu rey, tú tienes que ser un súbdito, un obediente de Él, porque eres ciudadano del mundo del mañana, ciudadano del reino celestial. ¿Sí o no, hermano? Amén. Aquí quedo, gracias, hermano. Amén, amén, gloria a Dios, Aleluya. aleluya. ¿Algún otro comentario? ¿Opinión? Ok, vamos adelante entonces. Aleluya. Así que la palabra se esparció a aquellos que estaban en Asia. Entonces vemos, hermanos, otra cosa que debemos de ver. Cómo la iglesia se estableció en Jerusalén. ¿Ok? Después hay, hermanos, una parcial transferencia a Antioquía. Ahora el evangelio está llegando a Asia, lo que se llama Asia Menor, o que se llamaba Asia Menor, que viene siendo el país de Turquía, que está al norte de Israel. Está Israel, está Siria y está Turquía, ¿verdad? Que en la profecía Turquía se llama Togarma, ¿ok? Muy bien. Entonces el evangelio va avanzando, va abriendo brecha. Las tinieblas se están disipando, está entrando la luz. Gracias, Señor. Está entrando la luz a esos lugares, hermanos, y las tinieblas están ahuyentándose. Aleluya. Y luego el versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Muy bien. Quiero decir estas palabras como encabezado de este estudio, que el genuino poder y milagros de Dios no puede ser emulado o copiado, aun cuando haya sombras y nubes de confusión, prevalecerá siempre la verdad de Dios. Aleluya. Ok, tenemos que
a saber qué es un milagro de Dios, qué es la providencia de Dios, qué es un milagro mentiroso del diablo, porque el diablo hace milagros mentirosos. Cuando venga el falso profeta, va a hacer milagros mentirosos de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra, y la gente se irá por eso. Fíjese lo que, cuando usted diga la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo fuera del milagro, hermano, cuidado, porque hay hermanos que andan en campaña de campaña, nunca se establecen en una iglesia. No es malo ir a una campaña, ir a un avivamiento, vaya, pero usted también establezcase en una iglesia. Eso es para el bien suyo, ¿ok? Para el bien suyo. Es como no tener una casa y usted visita y se queda allá y se queda allá, y llega viejo y no tiene dónde dormir porque ya nadie lo quiere, ya todos lo conocen. Mejor que usted tenga su casa, su hogar. ¿No están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Tenga su casa, usted puede llegar a bañarse, a comer, a descansar, etcétera. Esa es su casa, y aquí también, espiritualmente hablando, el mismo principio, la misma ley se aplica. Ok, ¿qué tengo yo que ver en la casa? Yo voy con el pastor si tengo preguntas, si tengo dudas, si tengo confusión, y le pregunto, hermano, esto he oído, ¿qué me dice usted? Ahora, si yo sé que toda la enseñanza que me ha dado el pastor es basada en la Biblia, no tengo por qué dudarle, porque todo ha sido basada en la palabra de Dios. Ahora, yo voy a un lugar y no conozco al personaje que está allí predicando o enseñando u obrando milagros. No lo conozco. Puede que sea de Dios, puede que sea un carnal, puede que sea del diablo. Yo no lo conozco. El mucho bullicio, la mucha música, el mucha danza, eso no significa necesariamente que aquello es de Dios. Tenemos que ser muy cautelosos, hermanos, un poquito despegados de la emoción y ver la cosa tal y como es. ¿Ok? Y entonces yo tengo un pastor, esta es mi casa espiritual, y yo voy y yo consulto, yo le he hecho preguntas al pastor. Y yo soy mayor de edad que él y tengo muchos más años en el ministerio que él, pero yo veo que Dios le ha dado algo muy especial a él. Aleluya. Entonces su consejo, su palabra me ayuda a mí a crecer. Y por eso yo le digo a usted lo mismo, es lo mismo que hizo Pablo. Está instruyendo, está discutiendo, está confirmando a los creyentes. ¿Basado en qué? ¿En una filosofía de Pablo? No. En la palabra de Dios, comprobada con las escrituras, que Jesús es el Mesías, es el que estaban esperando, es el Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora tenemos una extensión del ministerio de la palabra, que son milagros extraordinarios, porque algunos dicen que eso ya cesó. ¿Dónde dice eso la Biblia? Clara, abiertamente, ¿dónde dice eso? Pablo en los Corintios habla, ¿verdad? Que cuando venga aquello que es completo, cuando se cumpla, ¿verdad?, lo que Dios nos da de dar, entonces cesarán las lenguas, cesarán los milagros, cesarán esto. Y dicen que eso es que el canon sagrado, según estos hermanos evangélicos, que no creen en milagros, y los voy a nombrar porque ellos nos nombran a nosotros también, bautistas, metodistas, presbiterianos, pero lo más fuerte de ellos son los bautistas, que están en contra de los milagros, están en contra de las profecías. Sí, hay que tener cuidado todo eso, pero no hay que hacer nulo, hermanos, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dado a la iglesia, porque estos son dones que Dios ha dado a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Y ese don yo lo quiero porque me beneficia y beneficia al mundo de afuera. Y como dicen en inglés, that doesn't hold water, o sea, es insostenible esa explicación teológica que ellos quieren dar, que ya los milagros cesaron porque ya vino los libros del Nuevo Testamento y el canon, el libro sagrado, y ya se formó.
Pero dice que cesará la sabiduría, cesará las lenguas. ¿Y qué más? Los milagros, las cosas sobrenaturales ha de cesar según ellos. Oye, hermano, pero la sabiduría no ha cesado. Lo contrario, la Biblia nos habla de investigar más, de conocer más, de crecer más en conocimiento. Gloria a Dios. Hermano, yo tengo un comentario. Sí, mi hermano. Ahorita que está hablando de eso, el milagro, se me vino a la mente de que a veces Dios quiere manifestar su poder. Sí. Si Él quiere enseñarle y demostrarle al pueblo, a la gente, a los inconversos, ¿cómo no lo va a hacer a veces haciendo un milagro? Una cosa que para alguien se quede asombrado, de wow, no puedo creer que eso es verdad, pero Dios es espíritu, ¿verdad? Sabemos que Él tiene que a veces usar a un cuerpo, a una persona, un hermano, para poder manifestar su poder. Sí, hermano, exacto. Y convencer, muchos se convencen por el milagro. Muchos no creen aún viendo el milagro, o sea, entendemos eso. Pero hay muchos que sí creen, o que su fe limitada es acrecentada por atestiguar, ¿verdad?, ocularmente un milagro, una operación sobrenatural, un milagro. El milagro, hermanos, suspende temporalmente las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, las suspende temporalmente. Para que haya un milagro tiene que haber una crisis que el hombre no puede resolver. Eso es como lo que se califica como milagro. Milagro es algo extraordinario que solamente Dios lo puede hacer, el hombre no lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, creemos en los milagros porque, oye, pues yo no he sabido, no sé ustedes, díganme con confianza, yo no he sabido que Dios está muerto. O que está paralítico, que ya no puede hacer nada. ¿Quién le dijo a Dios, ya no puedes, cállate la boca, ya no obres milagros? Si Él hace lo que Él quiere, hermano. Y lo hace especialmente con los creyentes, porque ese es un beneficio. Como hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y cuando estamos en una crisis, en un peligro, en una necesidad, hermano, que nadie nos puede ayudar, que nadie nos puede salvar, viene el milagro de Dios. ¡Bum! Allí el Señor hace. Y le damos honra y le damos gloria por ello. Ahora, estos milagros, fíjese usted, comenzaron desde el Antiguo Testamento, del tiempo de los profetas. Continúa con la persona de Cristo Jesús. ¿Ok? Y luego sigue, hermanos, con los apóstoles y con la iglesia. Allí lo dice en Mateo 28, 19, ¿no? Cuando los comisiona, ¿verdad?, llevar el evangelio a toda criatura. Los que creían y fueron bautizados serán salvos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Marcos. Ok, gracias, hermano. 16, ¿verdad? Sí, Marcos 16. Sí, gracias. Allí, ¿verdad?, en el segundo evangelio de Marcos, el segundo evangelio del Nuevo Testamento, pero en los escritos de Marcos, Jesús habló de estas palabras, ¿verdad?, de las señales que seguirán a aquellos que creen. Y no dice, estas señales seguirán a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, no, a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Dice la palabra que Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerla todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque el nombre de Jesús no es cualquier nombre común. Es un nombre que es sobre todo nombre dado por Dios mismo. Y cuando usted usa el nombre de Jesús, hermano, los demonios tiemblan. ¿Cuándo saben que los demonios tiemblan?
Es lo que dice que es Santiago, ¿no? Santiago 2:19. Santiago, amén. Gloria a Sí. Dios. ¿Qué dice? Que los demonios también creen. Y tiembla. Pues pero la gente también cree, pero no tiembla. Alguien por ahí dijo que los demonios a veces son más piadosos que los seres humanos. Sí, porque los demonios saben quién es Dios, quién es Cristo. Y aquí lo vamos a comprobar. Y le tienen miedo, porque ese Cristo que vino como un debilucho, como un cualquiera al mundo, hermano, tiene todo el poder. A él se le dio todo el poder que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda potestad para hacer y deshacer. Amén, gloria a Dios. Y cuando usted usa el nombre de Jesús, está usando usted, hermano, una espada poderosísima, más poderosa que las bombas nucleares. Amén. Mucho más poderoso, porque las bombas nucleares destruyen lo físico, pero no entran, hermanos, en el reino espiritual. El poder de Dios, en nombre de Cristo, combate la fuerza invisible de las tinieblas de Satanás. Aleluya. Aleluya. Así que cuando tú te veas en peligro, que creas que no hay remedio, que no hay escape, que no hay ayuda, hermano, clama al Señor. A mí el Señor me dio una palabra un día. Me dijo, llegará el día que el dinero no te va a suplir. Ya ve cuánto amamos el dinero y lo cuidamos y lo protegemos, ¿verdad? Más que a una señorita. Oh, el dinero, no, hombre, hay hermanos que están enamoradísimos, no de la esposa, no, del dinero. Y hermanas también. Pero ni el dinero te va a proveer y el arma no te va a proteger. Esa fue la palabra que el Señor me dijo. Pues, ¿qué vas a hacer si traes una pistola, un AR-15? Si traes algo así y vienen 10 con lo mismo, ¿en qué forma te va a proteger? Y esas revueltas las vamos a ver. Ojalá que no sea nuestro tiempo. Si Cristo se tarda, ojalá que más allá, ¿verdad? Lo siento por mis tataranietos, si acaso llego a tener eso. Ok, milagros extraordinarios por mano de Pablo. La mano de Pablo es que un vehículo, un instrumento. ¿Y qué son estos paños, pañuelos o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, que eran dadas a la gente? Y con eso, hermanos, quizá porque no podían acercarse a Pablo, quizá porque Pablo no podía poner la mano sobre todos. Como aquella mujer que dijo, si tocare solamente el borde del vestido de Jesús, seré sana. Si solamente llegara allí una mujer enferma, sangrando, hermanos, débil. Hay una multitud que apretaba a Jesús. ¿Cómo llegar allí si no te permiten llegar? La multitud no te permite. Pero esta mujer era tenaz. ¿Ok? Era tenaz. Yo tengo que llegar allí. Tengo que llegar allí. Y hermanos, se esforzó y luchó y trabajó hasta que por fin llegó. ¡Wow! Gloria a Cristo. Y tocó el borde del vestido de Jesús. Sanó completamente. Y Jesús dijo, yo sé quién me ha tocado, porque poder, virtud, vida, sanidad ha salido de mí. Hermanos, había un hermano muy conocido, era mexicano, no sé si lo oyeron mentar, no sé si el pastor lo oyó mentar, el hermano Francisco Lazábal. Sí oyó mentar. Bueno, mi padre lo conoció. Mis suegros, por parte de mi esposa, los abuelitos de ella que la criaron, ellos lo conocieron. Un hombre que Dios usó mucho en la sanidad divina. Y tenía un rótulo, un texto bíblico: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Dónde se halla eso, hermanos, en la Biblia? Hebreos 13. ¿En Hebreos qué? 13 ¿qué? 8. Aleluya. Están alertas, ¿verdad? Aleluya.
Jesucristo es el mismo, no cambia, hermanos. No se ha debilitado, no se ha envejecido. ¿Ok? Nadie le ha quitado de su poder, Él es el mismo. Y los espíritus malos salían. Dice el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Qué es un exorcista? Uno que pretende echar fuera demonios o que echa fuera demonios. Es exorcista, ¿verdad? Que tiene ciertos poderes. La Iglesia Católica así le llaman exorcistas. Bueno, no sé si es el mismo término que nosotros podemos aplicar hoy en día, hermano pastor, a una persona creyente que echa fuera demonios. ¿Es un exorcista? No es correcto, hermano. No, ¿verdad? Porque eso lo usan en el ocultismo, en la religión, pero no es correcto. A nadie se le llama en la escritura que era un exorcista. Los exorcistas fueron los judíos que practicaban el ocultismo. Ok. Sí. El ocultismo, la magia, las artes de las tinieblas, y estos 7 hermanos en la carne se confabularon para emular a Pablo. Fíjense, hermanos, el milagro de Dios es algo espectacular, es atractivo, llama la atención, y muchos quieren tener los dones del Espíritu. Muchos se postulan como, se quieren proyectar como profetas. Yo recuerdo cuando llegaba el año 2000, hablaban del Y2K, ¿se acuerdan de eso? Que el Y2K, yo no sé por qué, hermano, yo soy tan rancio, ¿verdad? A mí esa cosa nunca me cruzó por la mente. Que va a venir y que se van a acabar, que se acaben los computadores. Yo no les entiendo a ellos ni ellas a mí. Pero que se va a acabar el sistema, va a cambiar, y que los aviones por eso trabajan, y que todo trabaja por computadora. Yo nunca lo creí. ¿Por qué, hermano? Porque si el hombre hizo la computadora, ¿por qué no lo hicieron los ángeles o Dios? Fue el hombre, mecánicamente, es un aparato mecánico. El hombre la hizo, la puede componer. Es como un carro. Un carro se quiebra algo, pues le quita aquella parte y la compone, ¿no? Pues claro que sí, hermano. Entonces, pero a un pastor aquí que predica en la radio y que va el Y2K, que va a cambiar y que va a trastornar, no sé. Yo nunca tuve convicción del Espíritu. Yo tengo que sentir algo en mi espíritu. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, ¿no? Da testimonio a nuestro espíritu. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo nunca creí eso. Recuerdo en ese tiempo que vino un hermano promoviendo a un predicador, yo creo que era evangelista. Y hermanos, en el evangelismo yo fui evangelista. Y a mí nunca me gustaron esas cosas, nunca. Se usa toda clase de truco para excitar al pueblo. El asunto es excitarlo, llegarlo, ¿verdad?, a un punto de emoción donde ya la mente suya ya no trabaja, se va por el puro sentir, por la pura emoción. Y no se va por el sentir del Espíritu Santo, no, por una emoción. Y vino ese hermano promoviendo a ese evangelista y le llamaban en la radio, hermano, mire, ¿qué del Y2K? ¿Cómo será? Y que, no, pues por eso venga, hermano, tal día venga. Yo no sé, por eso tenemos a ese hermano, es un perito en esta doctrina, él conoce, y nunca dio respuesta para que la gente estuviera en suspenso. Esa era hermanos, era una psicología que estaba usando para reunir al pueblo, ya que orar y ayunar y evangelizar es muy duro. Para atraer a la gente, pues vamos a usar otros métodos más baratos, más fáciles, excitar a la gente, emocionarla, sensacionalizarla.
y de esta manera la gente va a venir y como quiera ya están habiendo gente, hay dinero. ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? Eso no es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Very careful, ¿ok? Porque estamos realmente viviendo en tiempos muy peligrosos, mis hermanitos queridos. Aleluya. Estos exorcistas ambulantes quiere decir que no tenían paradero. Ya me voy a callar. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Sabe lo que me recuerda esto? ¿Recuerdan cuando Dios envió a Moisés? Moisés traía una vara, el pastor traía una vara, un palo, un pedazo de palo como forma de bordón, ¿ok? Y eso era pastorear las ovejas, para guiarlas, para atraerlas, etc. Y Moisés todavía andaba como un pastor, como una persona, ¿verdad? Pobrecita. Pues qué prestigio puede tener un pastor de pastores, de ovejas, perdón. Qué prestigio, qué distinción. No sabían, detrás de aquel palo Moisés no era un cualquiera tampoco. Dice la Biblia que fue enseñado en toda la enseñanza, la sabiduría, la ciencia de los egipcios. Así que él no era un cualquiera. Dios lo manda a Moisés ante Faraón. Y le dice el Señor: ¿qué tienes allí? Tengo una vara. Tírala al suelo. Y la vara se tornó en culebra. Y Moisés le huía. Dijo el Señor: agárralo por la cola. La agarró por la cola. Y se hizo otra vez un pedazo de palo. ¿Ves lo que Dios puede? Eso es lo genuino, lo real. Y cuando fue ante Faraón, la misma cosa hizo Moisés ante Faraón. Tiró aquella vara, hermanos, se volvió una culebra. Pero ya saben ustedes la historia, ¿se han leído? Que los magos, los hechiceros, que eran los consejeros de Faraón, porque era gente muy idólatra, hicieron la misma cosa. Pero no debe ser un truco, ya sea ilusión o ya sea una obra del diablo, como haya sido. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la culebra de Moisés se comía las otras culebras. Él tenía más poder. Aleluya. Entonces eso me recuerda, ¿verdad?, lo que es la falsedad, lo que es el engaño en asunto de los milagros. Y hay que cuidar, porque la Biblia dice, hermanos, y con esto de la inteligencia artificial y todas las cosas que hacen, hermano, olvídate. Esto le decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No dice el que yo creo. El que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quién eres tú que yo te tenga miedo? Y era un hombre y aquellos eran 7. Y ya saben lo que dice la palabra: los agarró a golpes, hermano. Les quitó la ropa, hasta yo creo los calzoncillos, no sé. Los dio una paliza, hermanos, peor que la que dan los boxeadores. Los avergonzó. No tenían el poder de Dios, la aprobación de Dios. No habían sido comisionados por Dios. Y lo hacían por un interés carnal, pretensión, fama, exhibición. Por eso, hermanos, que yo no creo en la exhibición en el ministerio. No creo en el sensacionalismo. Predica la palabra como Dios te da, como es tu carácter, como eres tú. Así Dios te llamó, hazlo. Déjale el resultado a Dios. Yo cuando oro por los enfermos, es bueno poner a ver, no tengo tiempo ya, después de predicar estoy muy cansado para estar poniendo la mano a todos los enfermos. Señor, tú eres el que sana, no soy yo. Sana a los que vas a sanar, eso es todo. Y después les digo, ¿quieren testificar? ¿Hay alguien que ha sido sanado?
Pues que sí, que no. Bueno, ok, si no hubo, no hubo. Pero si hay, testifique lo que Dios ha hecho. Porque le temo, hermanos, a eso y le temo a los aplausos. Yo no quiero aplausos. Le temo al... ¿Sabe por qué? Y porque yo no me hago confianza. Yo no le hago confianza a Porfirio. ¿Sabe por qué? Porque la carne es muy débil y muy orgullosa y muy fantasiosa y muy hermano, no te hagas confianza a ti mismo. Ok, Pedro tenía mucha confianza. Yo no te voy a negar. Fue el primerito que lo negó. Deja esas fanfarronerías. Ok, ¿hay algún comentario, hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Ya me voy a callar, ya es una promesa y la promesa hay que cumplirla. Me dijo mi esposa, la promesa que hagas a Dios, cúmplela, y la que hagas a cualquier persona, cumple la promesa. Wow, dije yo, ¿me estará hablando Dios por medio de mi esposa? Yo creo que sí, hermano. Así que vale más callarme ya. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Amén. Gloria a Dios Dios. me les bendiga, Dios les guarde. Ha sido una bendición estar con ustedes. Y recuerden, ya no me verán, no como Pablo que dijo, ya nadie verá más mí. No, yo espero que verles y que me vean también, ¿verdad? Pero hasta el 18